Entonces decíamos, hermanos, que en esto de las bodas del Cordero también tiene una relación con Cristo y su iglesia. La boda hebrea tiene una relación muy fuerte con Cristo y su iglesia. Y dice aquí que el lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo se prepara la iglesia, no? Santificándose, ¿no? O sea, tú dirás, entonces tenemos que ponernos de blanco para prepararnos mientras viene Cristo. No, no es literal, hermanos. Nuestras obras justas, nuestra manera en cómo vamos creciendo y madurando, somos santificados por Cristo, es nuestra manera de prepararnos, una manera de prepararnos como el novio y como la novia se preparaban para esperar a su amado, ¿no? Entonces nosotros también estamos en esas obras justas, ¿no? Cómo nos estamos santificando. Y después, pues, como dijimos, en el matrimonio hebreo, el novio se la lleva. Es decir, el novio es el que viene por ella, ¿no? Por la novia, en el matrimonio hebreo. También aquí Cristo viene por su iglesia. No es que Cristo va, viene por su iglesia. Más bien no es que la iglesia va, ¿no? Sino Cristo viene por la iglesia. Y justamente eso es algo bien interesante. Dice ahí que en el matrimonio hebreo continúan las bodas por 7 días. Nosotros podríamos decir, bueno, ya viene Cristo por segunda vez y ya acabó ahí. No, tenemos esas bodas que continuarán por toda la eternidad. Entonces, cuando Cristo venga, no es como que ya ahí se acabó, ¿no? La relación Cristo-Iglesia como novia y novio y las bodas, ¿no? Sino más bien esa relación continúa. ¿Tú levantaste la mano, Monse? ¿Me querías decir algo? No, pero perdóname, le piqué sin querer. Ok, no te preocupes. Ok, entonces, hermanos, fíjense cómo está esa relación, ¿no? Cómo es Cristo y cómo con su iglesia, cómo es el esposorio hebreo, y están totalmente relacionados. Y usa esa ilustración para hablar acerca de cuando viene la segunda venida de Cristo, al venir por su iglesia, estaremos juntos con Dios por siempre, ¿sí? Ese pacto, esa promesa está afirmada en la sangre de Cristo, hermanos. Y aunque muchos digan, y mucha gente ha dicho, no, pues ya se tardó Cristo, ¿no? ¿Cuándo va a venir Cristo? Pues bueno, Él hizo una promesa, hermanos, y va a venir. ¿De qué va a venir, hermanos? Mientras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar con santidad, ¿no? Prepararnos así como esa novia. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿No? Entonces vemos aquí, ¿no? Como en la cena de las bodas del Cordero, dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, con esto, Juan se da cuenta de que los que se mantienen firmes con el Señor, Juan se da cuenta de los que han permanecido, pues al final adorarán por toda la eternidad con Jesús. Y tenemos que tener esa misma confianza, hermanos, que tenía Juan. Él le fue mostrado eso. Y nosotros también nos ha sido mostrado en Jesús lo que va a pasar al final del tiempo. Muy bien, después de ahí, hermanos, vamos a pasar a la siguiente sección. Digo que es muy sencilla esta sección que vemos de las bodas del Cordero y cómo el capítulo 19 habla de la segunda venida de Cristo. En este pasaje de Apocalipsis 19, del 11 al 21, vamos a ver cómo entra en escena un jinete de caballo blanco. ¿Mm? ¿Alguien que me pueda leer
hasta el del versículo 11 al 13, hermanos. Si quieres yo, Fer, A ver, hermana, sí, por favor. dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Gracias, Hasta ahí. hermana. Sí, 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 muy bien, hermana. Entonces, aquí vamos a ver cómo cuando entra este jinete caballo blanco, ¿quién es este jinete de caballo blanco? Según lo que vemos aquí. ¿Quién? No sé si lo estoy confundiendo, pero dice que era el verbo de Dios y sabemos que el verbo es Cristo, entonces no sé Ah, si será o me estoy confundiendo. no, no, muy bien, Monse. Sí, exactamente. El jinete aquí del caballo blanco es Jesús. De hecho, en todas las características que se muestran aquí, nos da referencia a Jesús, como bien decías, ¿no? Cuando habla que Él es el verbo de Dios, ¿no? El verbo de Dios es un, es un concepto que se usa mucho y que Juan, ¿no? Por eso también dicen que sí es probable que sea Juan el apóstol que escribe también este mismo pasaje, porque en Juan el Evangelio dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿no? ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Al final dice que el verbo era Cristo. Entonces sí, el jinete de caballo blanco aquí que se muestra es Jesús. Y vamos a ver qué características tiene. Dice que se llamaba fiel y verdadero, ¿no? Y con justicia juzga y pelea. Eso es algo bien interesante, hermanos. Este jinete de caballo blanco, a pesar de que tiene varias características que nos reflejan el Evangelio y el amor de Cristo, vamos a ver que cuando viene Jesús, viene también con juicio. Al menos, como ya lo vimos en el pasaje anterior, que venga Cristo es un gozo para la iglesia, los que se mantuvieron puros sin mancha, ¿verdad? Nosotros sí anhelamos que venga Jesucristo, porque permaneceremos con Él siempre y de hecho nos preparamos para que venga Cristo. Sin embargo, también mm, eh, para los creyentes su segunda venida es gozo, pero para los no creyentes y para todas las fuerzas malignas que estuvieron actuando en oposición a Dios, es juicio, ¿no? Entonces también la segunda venida, hermanos, también está relacionada con el juicio de Dios. Dice que son ojos de fuego, que nos refleja justamente que viene con juicio. Dice que viene para juzgar y pelear, ¿no? O sea, su juicio viene para juzgar, su venida viene para juzgar y para pelear, ¿no? Sí para poder también llevarnos con él, a nosotros los cristianos, pero también para juzgar y pelear. También dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Esto de un nombre, aquí vamos a ver que es bien extraño esta parte. De hecho, a algunos sí se les complica interpretar esta parte, porque dice, ¿qué habrá dicho ese nombre desconocido, ¿no? ¿Qué dirá? Hay un pasaje también en el Antiguo Testamento de un profeta con Jeremías, que también dice que tenía que cuando tiene esta visión, también tiene ahí un nombre escrito, que sí lo leyó, pero no lo entendía, ¿no? Que hablaba acerca de la santidad de Dios. Y ahorita nosotros ya lo entendemos, ¿no?
lo que probablemente sea este nombre desconocido, bueno, cuando también lo leyó Juan, no lo entendía, pero es un nombre glorioso que al final va a ser revelado, ¿no? Va a ser revelado ese nombre desconocido y se va a entender completamente cuando Cristo venga, ¿no? ¿Qué otra característica vemos de este jinete de caballo blanco que ya dijimos que es Jesús? Que tiene ropa de sangre, ¿no? Estaba vestida de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, está teñida de sangre porque, por el sacrificio que hizo Jesús. No, hermanos, como ya dijimos, el contexto es juicio. Entonces, ¿de qué está teñida? De la sangre de sus enemigos, ¿sí? Vemos también que dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos, ¿no? Entonces vemos cómo tiene un ejército que a pesar de que tienen vestiduras blancas, pues también vienen para juzgar, ¿no? Vienen para juzgar y a herir. Y también dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y regirá con vara de hierro. La espada se ha relacionado como en la armadura de la fe, como el evangelio, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios, más bien. Pero aquí la espada, pues no es para predicar, sino para destruir, ¿no? Entonces, vemos cómo el contexto ante la venida de Cristo es de juicio. Sí, es de mucho gozo. Su segunda venida es también de salvación, de rescate, de alegría, pero también su segunda venida también es sinónimo de juicio, sinónimo de destrucción. ¿Sale, hermanos? Por lo tanto, aquellos que no tienen a Jesucristo sí deberían de temer, ¿no? Ante el escuchar la segunda llamada de Cristo o la segunda venida de Cristo. Y también dice que lleva al final, y en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos habla justamente cómo así termina, ¿no? Incluso el final de la historia, ¿no? Que todos terminan confesando que Jesucristo es el Señor, ¿no? Entonces vemos, hermanos, cómo todas estas características de Cristo, bueno, todas estas características nos muestran que el jinete blanco es Jesús y que cuando Él venga, vendrá con juicio, ¿sí? Y con destrucción, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hermanos? ¿No, verdad? No. Muy bien. Entonces, hermana José, ¿quién es el jinete de caballo blanco? Cristo, Cristo, ¿verdad? sí. Y su segunda venida es de gozo, pero también ¿de qué es, hermana? De juicio, De juicio, viene para juzgar también. Exacto, hermana José. Entonces, para que lo tengamos en mente, hermanas, eso es lo que quiere decir este texto. Cómo viene Jesús también para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice nuestro credo, ¿no? Vendrá en el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la realidad, ¿no? Y ya con esto después, pues vemos cómo sigue la destrucción ante su venida. En el versículo 18 dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, ¿no? Vemos cómo estas aves que nos ilustra se comen la carne de los poderosos, ¿no? Una vez que viene Cristo, y hay una cena, ¿sí? Está la gran cena de Dios, pero también están reunidos, no en una cena, sino más bien son la cena de las aves, ¿no? Mientras que unos están cenando, están disfrutando de las fiestas del Cordero, que son los creyentes, otros no están cenando, son la cena
Son la escena de estas aves que nos reflejan cómo cae el juicio de Dios, ¿no? Unos disfrutan, unos ya están totalmente entregados al juicio de Dios y a la destrucción. En el versículo 19 y 20 dice también, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos aquí quiénes son aventadas al lago de fuego, hermanas. En el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron a la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, ¿quiénes fueron arrojados a este lago de fuego? Todos aquellos que no creían en Cristo, ¿no? Los que recibieron la marca, ¿no? Pero también, ¿quiénes son? Hay otros que se muestran en el 20 quienes fueron arrojados al lago. Simbólicamente, pues la bestia y el falso profeta, Pues ¿no? no es simbólicamente, o sea, sino es, pues sí, en sentido literal, no Es que ya simbólicamente. habíamos, me refería simbólicamente porque ya habíamos hablado de quién era la bestia y quién era el falso profeta. Ah, ok, Por muy eso bien. digo simbólicamente en ese sentido. No que fue simbolismo, sino que ya habíamos explicado más bien quiénes eran ellos. Ok, a ver quiénes eran ellos, Monse. Bueno, como lo comentaba la hermana, pues son aquellos que precisamente no creen y que, sí, vaya, o sea, que no creen y que practican el pecado y que pues al final se apartaron de Dios o más bien nunca recibieron a Cristo. Esos son los marcados por la bestia, ¿no? Que ya dijimos que son los que, pues, se entregaron al poder de la bestia, es decir, el poder de la bestia, se entregaron a idolatría y se entregaron a todas esas cosas, ¿no? Y se dejaron guiar por los falsos evangelios, ¿no? Esos son los que entregaron su mente y su corazón a las cosas del mundo. Esos son, los... Satanás, ¿no fue? Bueno, se supone que la bestia es principal, Satanás, No, acuérdense, ¿no? la bestia, Satanás, ¿quién era? Era el dragón, acuérdense. Satanás era el dragón y tenía como, acuérdense que dijimos que la bestia, en un sentido, como decíamos, es simbólico. Ah, sí, dijiste que el poder anticristiano van en contra de los cristianos, ¿no? Ajá, Roma. sí, pero por Eh, ejemplo, la bestia representa el poder, ¿no? Acuérdense, la fuerza de Roma o la fuerza del mundo, usando convenciéndonos por la fuerza, darle la espalda a Dios. Esa es la bestia. Todo lo que usa la fuerza para convencernos de darle la espalda a Dios, ¿no? Y el falso profeta o la otra bestia también es la mente. Acuérdense que les dije, todo aquel que usa el discurso, las filosofías, todas las filosofías que nos quieren llevar a darle la espalda al Evangelio de Dios. Por eso era la bestia, la otra bestia es más tranquila, es más tierna, en un sentido, ¿no? Porque como que representa que está más, es más inocente, ¿no? Esas dos, aquí dice que también son lanzados vivos dentro del lago de fuego. repetir otra vez, la bestia es todo el poder, Sí, o toda el la poder que se fuerza usa. anticristiana, lo que usa la fuerza para darle la espalda a Dios. ¿Mm? Nosotros vamos a ver justamente, incluso en nuestro mundo, hay muchas cosas que en nuestro mundo que por la fuerza nos quieren llevarle a darle la espalda a Dios.
Hay lugares, por ejemplo, en Medio Oriente, como ejércitos, ¿no? La policía, en otros mundos, en otros países que si eres cristiano te matan, ¿no? Lo mismo pasaba a los primeros cristianos. También había falsas filosofías en ese tiempo, ¿no? Esa es la bestia de la tierra, ¿no? La más pequeña. Aquí dice que es el falso profeta. Es lo mismo, porque al final el falso profeta y la bestia más pequeña, o la bestia de la tierra, es la misma. Uh-huh. Porque usan las filosofías, ¿no? Usan la mente para convencer eh, de falsas ideologías. ¿Simonse? Ah, ya, perdón, Fer, sí, ya me acordé de todo eso que comentas. Entonces, Satanás va a ser, era el dragón, la bestia es todo el poder o aquello que se utiliza para controlar pues sí que pues a todos, ¿no? Y al final alejarnos de Dios. El falso profeta, como había dicho, es todo aquello que se utiliza para entrar en nuestra mente y controlarla. Y Pues, ajá. Sí, las ideologías, las falsas filosofías, ¿no? Que suenan muy atractivas para darle la espalda a Dios, ¿no? los marcados son precisamente los que no creen, los que se dejan influenciar por todo eso, por así decirlo. Sí, los marcados, pues son los que le entregaron, obviamente, su corazón, su mente a estas bestias, ¿no? Nada más me quedó una duda desde hace ratito, pero se me pasó preguntarte, Fred. Es que no me acuerdo. Habías comentado que los seres vivientes son querubines y los Ah, ancianos, ¿quiénes son? Es que me quedó duda de eso. los querubines son eh, son seres espirituales que le pertenecen a Dios y sirven a Dios para proteger, cuidar y defender, ¿no? O sea, tienen siempre cuando se muestran en la Biblia, son imponentes, ¿sí? Entonces esos son los querubines, son seres espirituales. Y de hecho puse un video, ¿no? Hay un video que les puse ahí sobre los seres espirituales para que se entiendan mejor. Busca en el proyecto de la Biblia, Monse, y pones seres espirituales y ahí salen los querubines y te lo explica muy padre, ¿no? Bien ilustrado. Esos son los querubines. Y los 24 ancianos decíamos que lo que la mayoría dice es que son la iglesia también, ¿no? La iglesia de todos los tiempos, del Antiguo y Nuevo Testamento, porque son como los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que representan pues justamente a los creyentes de todos los tiempos, ¿no? ¿Sí? Ok, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse. Entonces, así hemos estado viendo esto, hermanos. Estos dos son lanzados al fuego de que arde de azufre, ¿sí? Y dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, ¿no? Entonces todos los demás fueron destruidos con la espada de Cristo, ¿no? Todo aquello que pues está en contra del Evangelio o en contra de Jesucristo, ciertamente fue destruido. Y dice que las aves se saciaron de la carne de ellos, ¿no? Este es un mensaje muy pastoral, hermanos, porque lo que le está diciendo a los cristianos, a los creyentes, es que deben de enfocarse en su santidad para que cuando venga Jesucristo puedan disfrutar y puedan también disfrutar de las bendiciones eternas de las cuales ya han sido prometidos, ¿no? Entonces, ese es un llamado para nosotros, enfocarnos en nuestra santidad, ¿no? Mientras esperamos a Jesucristo, ¿no? Pero también otro llamado aquí es para ver cómo también la segunda venida de Cristo es un juicio final también. Su segunda venida, no para todos, es de alegría. Su segunda venida también viene
con espada y juicio. Por lo tanto, también es un llamado a nosotros como cristianos para ver si en verdad estamos, ¿cómo estamos, no, hermanos? Somos como estos creyentes que permanecieron firmes, que están enfocándose en su santidad, que no importa si machacan sus cuerpos o son rechazados, se mantienen puros porque tienen la esperanza en Jesucristo. O podemos ser como la Babilonia, que aquí ya fue destruida, y los demás, ¿no? Que arden en el fuego, todos los lanzados, todos los que fueron marcados. Realmente ya nuestra vida le pertenece al mundo y no estamos practicando y enfocándonos en nuestra santidad. ¿Como quiénes somos, hermanos? ¿Sí? Si en verdad estamos perseverando, hermanos, pues no tenemos nada que temer a la que venga aquí, a que venga Cristo. Pero si estamos enfocados si estamos enfocados en lo que dice el mundo, si disfrutamos más lo que el mundo nos da, si le tememos más a lo que piensa el mundo, pues realmente debemos de evaluar si nuestra vida le pertenece a Jesús. Sí, hermanos, su segunda venida sí es mucho gozo para los que Dios nos ha confirmado la fe, pero también juicio, hermanos. ¿Vale, hermanos? Entonces, esto es lo que dice el capítulo 19. Y bueno, debe de mantenerse nuestra esperanza en eso, ¿no? No en las cosas que nos ofrece el mundo, en la seguridad que nos da el mundo o las riquezas u otras cosas, sino en lo que Cristo ya nos prometió. Y esa es la pregunta final, ¿no? ¿Cómo le esperamos a Jesús? ¿Cómo estamos esperando a Cristo, hermanos? ¿O ya nos cansamos de esperar a Cristo? No, pues hay que seguir esperándolo, hermanos, pero esperándolo con obras de virtud. ¿Alguien que quiera agregar algo, hermanos? Quisiera como compartir o agregar a este texto o a esta lección algo más. ¿Sí, Silvia? Pues yo creo que este texto está muy claro. Estoy haciendo algo de comer, pero sí puse atención. Este, em, pues está claro para nosotros como cristianos, pero también ahorita estaba pensando que tenemos que orar mucho por nuestras familias porque cada vez ellos se ponen más duro de corazón y, pues bueno, a mí al menos me preocupa, ¿no? Mi familia, que mis hijas, mis padres que aún no se les ha hablado de Dios, pero ellos se han hecho de corazón duro y pues orar mucho por nuestras familias para que ellos también sean alcanzados y también puedan gozar de ese reino junto con Jesucristo. Sí, así es, Silvia. Realmente es claro el mensaje como tú dices, ¿no? Y qué bueno que te motiva a ti a orar mucho por tus hijas, por tus familiares, porque sí, ¿no? Debemos de empezar a identificar, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo ya estoy confiado en Cristo y pues yo ya me salvé, ¿no? Pero pues piensa e identifica a quienes todavía no conocen, ¿no? Aquellos que su corazón parece ser que está muy confundido y entregado también a los placeres y, a, y al dominio del mundo, ¿no? Identifícalos, como dice Silvia, y ponte a orar por ellos primeramente, ¿no? Es importante orar por ellos, pero también busca oportunidades para hablarles, ¿no? Acercarte a ellos y hablarles del evangelio que salvan. Hablarles de este mensaje, justamente también con advertencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, ¿no? Y eso habla muy bien, o bueno, debería de ser es el corazón de los creyentes como Silvia, ¿no? Pues no decir, bueno, pues ya se perdieron estas almas, ¿no? Sino más bien de amor por las almas de los perdidos, ¿no? Sobre todo de nuestros familiares.
Y eso creo que es muy bueno lo que dice Silvia, ¿no? Empezar a orar por estas personas, identificarlas en nuestras vidas, orar por ellas y pedirle sabiduría a Dios para hablarles de Él. Porque como tú dices, cada vez es un reto más difícil hablar del Evangelio, ¿verdad, hermanos? Porque o te rechazan o pues te ven de loco o realmente simplemente ya ni siquiera te quieren, te dan la oportunidad, ¿no? Como que, no, gracias, ¿no? Entonces ahí es cuando ya no depende de nosotros, depende de Dios para que em, pueda ablandar sus corazones, ¿sí? Pero muchas gracias, Silvia, por esta reflexión que haces. ¿Alguien más, hermanos? Sí, bueno, me llamó la atención el versículo 8, que dice que a la novia se le ha concedido, ¿no? Vestirse de lino fino, y lo estaba buscando en otra versión que dice, se le ha permitido vestirse de lino fino. Me pongo a pensar como en esta gracia de Dios, ¿no? O sea, de que no es porque la novia en sí tuviera esa conciencia por ella misma, ¿no? O ella tuviera ese lino, sino que Dios, bueno, Cristo le otorga esa condición para poder prepararse y para poder vestirse de ese lino, ¿no? Dice que se le permite. Y pues vemos que es el Señor llamándonos, ¿no? Es Él quien nos llamó y quien nos hace sus hijas, y a la iglesia dice que es la niña de sus ojos, ¿no? Y en ese sentido esa gracia de que pues no es por nuestras acciones, sino es que Él nos dio esa condición, y a partir de eso entonces pues sí nos llama a ser un pueblo santo, ¿no? Que glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, y como veíamos en la lección, que nos preparemos para esa venida. Y yo creo que también teniendo en cuenta eso, pues lo que decía Silvia y ahorita comentaba Fer, ¿no? De tener esa mirada de compartir, ¿no? En este tiempo que Dios permite, porque pues como hemos estudiado, ya va a haber un momento en que el Señor ya pues termina ese tiempo de la gracia, ¿no? Y entonces venga el juicio. Y pues para nosotros la paz, ¿no? De esa seguridad de que va a ser pues para salvación, y es para salvación, pero pues también pensar para aquellos que es para juicio, ¿no? Ujú. Sí, exacto, ¿no? Como que la primera parte nos anima a recordar el amor de Dios, ¿no? La gracia de Dios, pues realmente Él es el que nos está, así como el novio, ¿no? Desposa a su prometida y Él viene por ella, ¿no? Él, incluso ustedes pueden ver cómo Cristo mismo es el que nos santifica, porque ¿se acuerdan cuando habla Pablo acerca de cómo debe el esposo tratar a su esposa? Y dice que debe de procurar el esposo velar por ella, ¿no? Amarla como Cristo amó la iglesia. Dice, así como Cristo también santifica a la iglesia, la purifica, ¿no? Para que no tenga doblez. Entonces es algo muy bonito, ¿no? Como Jesús mismo también, decía Zulita, nos prepara, ¿no? Nos hace que nuestro corazón tenga esa intención de agradarle, ¿no? No es como no es nuestra condición, sino es de su amor y su gracia. Y es muy bonito, ¿no? Que no nos deja así cochinos, ¿no? Sino que incluso nos santifica, nos purifica, para que en el día de la boda no estemos así, ¿no? Este, desprovistos, sino más bien impecables. Entonces, si queremos, hermanos, eso es algo importante. Si ustedes quieren agradarle a Dios, mostrarse así purificado, lindo, bonito ese día, solamente pueden hacerlo con la ayuda de Jesús. Pídanle a Jesús, hermanos, que les ayude a prepararse, que les ayude a santificarse. ¿Mm? Y díganle, no, pues no puedo, Jesús, me cuesta. Pues sí, pero Jesús atiende a los que tienen un corazón humilde, y hay que venir con humildad, hermanos, reconociendo que no es fácil y que no podemos, pero que sí, aún así, Dios nos va a ayudar para poder ser preparados cuando Él venga, y también, mientras somos preparados, también compartir, como dice Silvia, mientras Él
todavía no llega. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más que quisiera como compartir, hermanos, que le vino a su mente algo o le llamó mucho la atención de este capítulo? ¿No? Bueno, si no es así, pues damos gracias a Dios por este tiempo de estudio, hermanos, y pues yo les agradezco.